Hola. Víctor, ¿cómo estás? Diego, buenas tardes. Buenas tardes con todos. Buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. A ver, ¿se escucha bien ahora? Creo que hay un eco. Hola, hola, ¿se escucha bien ahora? Jair, ¿tú me escuchas bien? Sí se oye, pero hay un eco. Menos que antes, pero hablas y se escucha un eco detrás. Eso por estás compartiendo. Oye, pero ¿se sigue escuchando el eco? No, y ahora no. A ver, esperemos unos 5 minutos más en los que se integran los demás participantes. Buenas tardes, Víctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Qué gusto estar con ustedes. No, sí, el gusto es de nosotros, más bien, nada, que bueno, mira, la temática, como te comentaba anteriormente, es un conversatorio, ¿no? Es como una especie de café que uno va, a cualquier café, en cualquier lugar, ¿no? Y empiezas a hablar del tema, entonces las demás personas pueden participar, pueden involucrarse, y vamos a estar atendiendo las preguntas en su momento, ¿no? No dejarlas mucho para el final, ¿no? Hacerlo un poco más fresco, más accesible el tema de innovación. Perfecto. Sí, entonces, nada, Jair va a ayudarnos también en el café, así que esperemos unos minutos más a ver que se integren más participantes e iniciamos. Perfecto, perfecto.
Bueno, en lo que se van integrando más participantes. Vamos empezando, ¿no? Un poco para hacer introducción al evento, ¿no? Este es un café conversatorio en el que vamos a tratar el tema de parques tecnológicos y cuán beneficioso es el parque tecnológico para el sector empresarial. Para empezar, ¿qué es un parque tecnológico? ¿Qué beneficios nos trae un parque tecnológico a las empresas? ¿No? ¿Cuál es el impacto que generan estos parques tecnológicos en otros ecosistemas, es decir, en otros países? ¿No? Cómo va funcionando esta temática de, bueno, más que temática, ¿no? Este tema, porque es toda una coyuntura, el tema de parques tecnológicos en el Perú. Tenemos a Víctor Guanambal, él es el director del Centro de Innovación de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, y él fue uno de los primeros, de los pioneros en diseñar el Parque Tecnológico de la Cayetano. Entonces, le cedo la palabra a Víctor. Víctor, por favor, haznos una presentación breve de tu carrera profesional y cómo así es que empieza todo el mundo del parque tecnológico contigo en Cayetano. Ah, bueno, buenas tardes a todos. Bien, el tema de los parques tiene todo digamos, en el caso nuestro, comenzó en una decisión institucional de crecimiento, digamos, ¿no? De la universidad, aprovechando una de las ventajas que se puede tener, que se tiene, digamos, en el tema de la investigación, ¿no? Entonces había que buscar un espacio, porque quienes conocen la universidad es una universidad pequeña, ¿no? Un espacio, un área más grande que permita, digamos, hacer algunos cambios significativos. Y uno de ellos es tratar de dar un paso muy importante en el cual estamos ahora trabajando, es el tema de el paso de la investigación a la innovación, ¿no es cierto? ¿Cómo hacer para que los productos de la investigación lleguen al mercado y generen valor, ¿no? Entonces, eso requiere otro tipo de capacidades, ¿no? Más allá que las publicaciones, ¿no? Requiere otro tipo digamos, de relacionamientos, hay otros actores con los cuales tienes que interactuar, ¿no? Otra mirada, ¿no? Una mirada diferente, ¿no? Diferente, ¿no? Entonces ahí empezamos a trabajar esto con una idea todavía, me acuerdo que esto más o menos estaba por el año 2000, 2002, más o menos fue el que empezamos un poco a tratar de buscarle una forma, pero todavía no le llamábamos parque científico-tecnológico, pero empezamos un poco con una mirada de hacer algo como lo que se conocían de los parques científicos en ese momento y tecnológicos, pero con una mirada social, ¿no? Y bueno, es así como empieza a surgir la idea, entonces empezamos a tratar de buscar aliados importantes. Apareció en ese momento la Municipalidad de Santa María del Mar, donde que tenemos un espacio para este desarrollo, ¿no? Y, y bueno, ha ido derivando, ¿no? Entonces un poco tratar de encontrarnos, porque ese también es otro problema con el tema de los parques científicos tecnológicos, ¿no? El tema de los parques científicos tecnológicos tienen que encontrar digamos, su propia identidad, ¿no? No es lo mismo, ustedes, digamos, los parques que existen no tienen la misma identidad, ¿no? Tienen cosas que sí las unen, ¿no es cierto? Pero sí hay cosas que las hacen únicos a cada uno de ellos, ¿no? Entonces, así es como nace, o sea, digamos, empezamos a trabajar y también había inquietudes en la católica en esa época y empezamos a trabajar cotejando un poco un modelo en ese momento, el del parque de innovación de servicios para las personas, ¿no? Que se adecuaba un poco más a este enfoque social, ¿no? Porque, digamos, no es el tema de encontrar necesariamente innovaciones disruptivas, ¿no? Innovaciones que te cambian la vida de la gente, ¿no? En un momento. Pero sí podríamos nosotros empezar haciendo innovaciones incrementales, ¿no? O adaptaciones importantes, ¿no? Entonces, esa era un poco la idea, con las capacidades que ya se había desarrollado, ¿no? Era posible, ¿no?
y también manejando un poco la apertura para trabajar, digamos, porque este tema también es bien importante. ¿Cómo abrir este juego, ¿no? Para que la innovación se genere de manera abierta, que existan varios actores que coexistan, ¿no? Y que lo que mande ahí es la necesidad de desarrollo, ¿no? Digamos, de desarrollo local, regional, ¿no? Con enfoque en el servicio a la gente, ¿no? Pero más o menos ese fue el círculo. Entonces, a lo largo de este tiempo, ¿no? Empezó a cambiar digamos, incluso hasta el nombre, ¿no? Porque iniciamos como un complejo científico, ecológico, académico, ¿no? Entonces, con esa idea, ¿no? Cómo buscarle un nombre, pero busquemos algo que integre, ¿no? Y ese era un poco el nombre. Bueno, ahora la denominación es Centro de Innovación y Emprendimiento, que es un poco la denominación que tiene ahora, pero la idea es de que al interior uno de los proyectos más importantes quizás en esta línea es el Parque Científico Tecnológico de la Universidad, que estaría un poco en la proyección, ¿no? de trabajar. Entonces, eso es, ¿no? ¿Qué cosa es un parque? Entonces, un parque básicamente, y yendo un poco a la definición de esta organización internacional que es la IASP, ¿no? Entonces, bueno, un parque es una organización gestionada por profesionales especializados cuyo objetivo fundamental es incrementar la riqueza de su comunidad, promoviendo la cultura de la innovación y la competitividad de las empresas e instituciones generadoras, ¿no? de saber instaladas en el parque o asociadas a él. Este concepto, por ejemplo, es muy interesante. ¿Por qué? Porque no es, digamos, una cosa muy sencilla, porque hay que trabajar con muchos actores, múltiples actores, cada uno con sus diferentes culturas, ¿no? Eh, Todos potencialmente con capacidad de aportar, ¿no? Entonces, en esta definición empieza a aparecer una serie de cosas, ¿cierto? Bueno, luego empezamos ya a tratar de presentarlo un poquito como ideas, ¿no? Y al final, en ese momento, en una presentación que hubo, en una cuestión internacional, en el APEC, no me acuerdo de qué año, pero habrá sido por el 2007, 2008, por ahí de haber sido, empezamos a socializarlo y la gente decía, claro, este es el parque científico tecnológico que necesita el país. Bueno, entonces empezamos a tratar de ver, bueno, cómo, pero la verdad que siempre nos quedaba la definición como que un poquito corta, había algo más que quería este parque, ¿no? O sea, basarlo básicamente en el tema de las personas, cómo esto sirve a las personas, cómo esto genera riqueza, ¿no? Y por lo tanto, por las mismas áreas que trabajamos como universidad, ¿no? Son áreas del orden social también, ¿no? Y de servicios, ¿no? Entonces, esa es más o menos un poco la idea, ¿no? Estamos en este tema. Todavía el Perú no tiene una ley de parques, por ejemplo, ¿no? De parques tecnológicos, todavía no hay una ley de parques que sí existen en otras partes del mundo. Pero digamos, ahí vamos aprendiendo un poco de ir tratando de trabajar en esta línea, ¿no? Creo que poco a poco también el tema ya ha ido siendo un poco más común, ¿no? En esa época, por ejemplo, las iniciativas, bueno, iniciamos nosotros con esta iniciativa, eh, pues, bueno, Católica también tiene su iniciativa y hay varias universidades que tienen iniciativas en relación a lo que son los parques científicos tecnológicos, ¿no? Eh, y bueno, hay que construir cada uno nuestra propia identidad, de acuerdo a nuestras fortalezas, ¿no? Y a las necesidades de la región donde uno estaba ubicado, ¿no? Esa es más o menos un poco la idea, quizás un primer pantallazo para iniciar un poco esta conversación, ¿no? Pero sí trae muchos, digamos, muchas,
digamos, tiene muchas anécdotas y una serie de cosas. Hemos empezado a trabajar ya nuestras instalaciones no son enormes, son muy pequeñitas todavía, eh, pero sin embargo, también ya hemos empezado a probar algunas cosas. Por ejemplo, cómo hacemos, y damos soporte a emprendimientos de base tecnológica. Entonces ahí hay un montón de cositas que hay que ver, porque también son las normas que existen, de qué manera puedes también apalancar fondos, cómo está el ecosistema el ecosistema de innovación y emprendimiento, ¿no? O sea, cuáles son aquellos incentivos que vienen y aquellos desincentivos que se dan, ¿no? Entonces aparece una serie de cosas y yo creo que se ha ido avanzando en esos temas, ¿no? Y me parece que ahora hay iniciativas que han tenido el apoyo digamos, también, digamos, los gobiernos también se han estado involucrando, ¿no? En el caso de Católica y Cayetano, bueno, fueron declarados como de interés nacional, ¿no? Por el Ejecutivo. Ahora, hace poco, bueno, el año pasado, ¿no? Han habido varios proyectos, ¿no? El de la Universidad del Centro, de Arequipa también. Han habido proyectos que han sido, digamos, ya donde el Congreso los ha declarado ya de interés nacional. O sea, el tema ya está, ¿no? Está vigente, ¿no? Y eso es el tema. Ahora, ¿cuánto nos Claro. sirven los parques, ¿no? ¿Por qué hacer un parque, ¿no? O sea, un parque científico tecnológico, ¿no? Víctor, Eh, eh, Víctor, una sí. pregunta. ¿Por qué el Estado, el Congreso, tiene que declarar de interés nacional a los parques? Yo estuve en los eventos de parques del Congreso y las universidades nacionales buscaban que el Congreso ponga una ley declarando de interés nacional o interés público los parques científicos tecnológicos. ¿Eso a qué ha ayudado o para qué sirve, no? Claro, en realidad, si bien es una declaración, ¿no? Digamos, porque simplemente es una declaración que no va con dinero, digamos, no va acompañado de fondos. Sin embargo, te puede permitir flexibilizar ciertas actividades que se puedan realizar, por ejemplo, en las regiones, ¿no? Las regiones, por ejemplo, manejan el tema del canon, ¿no? No tienen ese tipo de cosas. Entonces es necesario tener esos documentos, de alguna manera avalan no solamente el interés, sino que ponen el tema en el debate, ponen el tema en la mesa, nos interesa esto, ¿no? Porque no es una construcción muy simple, no es una construcción complicada. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahí tenemos tres grandes componentes que tienen que estar unidos en este esfuerzo. Tenemos, por ejemplo, la academia, ¿okay? La academia, las universidades, los centros de investigación, ¿no? Tenemos las empresas, ¿no? Tenemos, digamos, el Estado en todos sus niveles, ¿no? A nivel de gobierno. Y también tenemos la población misma, que es, digamos, por la cual todo esto tiene sentido, ¿no? Entonces, digamos, cómo amalgamar todos esos intereses e ir juntándolos con una racionalidad a la cual no estamos acostumbrados, ¿no? Porque, por supuesto, acá hay un tema de si vamos a hacer un parque, si vamos a trabajar en eso, entonces trabajemos y veamos la problemática también científicamente, hagamos análisis que nos permitan avanzar con criterio, con bases sólidas, ¿no? Entonces, si bien es un tema declarativo, por otro lado, favorece o viabiliza un poco o facilita ciertas gestiones que lleven hacia adelante en estos temas, ¿no? Eso definitivamente sí es posible. Cuando uno toca la puerta, por ejemplo, de otros lados, eso tiene una fuerza que de alguna manera ayuda, ¿no? Sí. Víctor, Sí. disculpa que te corte. Sucede que ya está
están ingresando varias personas más y de hecho, para hacer un paréntesis, el doctor Horacio Barreda, que es el vicerrector de investigación de la UNSA, institución que también viene trabajando el tema de parques tecnológicos, era ponente invitado de este evento, bueno, de este conversatorio, ya, pero lastimosamente, bueno, por problemas de salud no ha podido asistir. Entonces, a todos los invitados, mil disculpas, es un tema de salud que, bueno, no es que podamos anticiparlo. Y nada, en representación de él, bueno, no es que esté en representación de la UNSA, sino que parte del conversatorio, para no quedarnos sin información que les pueda servir, les pueda ayudar a ustedes, está Yair Delso, que él también es experto en innovación, es senior en innovación, conoce bastante el tema de parques tecnológicos y también nos puede abrir una gama de conocimientos en el tema, ¿no? Entonces, un poquito para resumir lo que es parques tecnológicos para los que recién ingresaron, ¿ya? Imagínense que es una infraestructura, una serie de lugares disponibles, vamos a llamarles como una residencia. Vamos a resumirlo en la forma más sintetizada, más sencilla posible, ¿no? Es una especie de que vean un grupo de residencias, de edificios, en el que las distintas empresas podrían tener un espacio. Pero ¿cuál es la diferencia con un complejo empresarial normal? De que estas empresas que se juntan en este espacio son tecnológicas. Entonces, por lo tanto, si antes yo gastaba en servidores, ¿no? Soy una empresa minera enorme y mis costos de servidores, son estratosféricos, ¿no? Pero si voy al parque científico-tecnológico, puedo utilizar los servidores de allí y el costo se me va a minorar, ¿no? Se me va a minorar. Otra, tengo accesibilidad a diferentes proveedores que trabajan el tema de tecnología y los tengo a la mano, ¿no? Tengo distintos servicios con los que puedo vincular la empresa, porque prácticamente estoy en el centro de todas las empresas tecnológicas disponibles en una determinada localidad. Y esto puede generar sinergias, puede generar clústeres tecnológicos, ¿no? Muy similar a lo que funciona en China. Muchas veces uno se pregunta, oye, ¿por qué le mandas un pedido de, no sé, vamos a dar un ejemplo al aire, ¿ya? 1 millón de polos a los chinos y lo hacen en menos de 5 días? Que hay empresas enormes que hacen esto. No, no es eso. Se agrupan, digamos, 100 empresas, 10 empresas que hagan el bolsillo, otras 10 empresas hacen el cuello, otras 10 empresas el hilado, otras 10 empresas esto. Lo van juntando, se van organizando y bueno, finalmente te entregan un producto a un muy buen precio y con una muy buen tiempo de entrega. Pero bueno, todo esto es un clúster, ¿no? La diferencia con un parque tecnológico es que tienes agrupadas a diferentes empresas tecnológicas y por el abaratamiento de costos es por la accesibilidad de distintos servicios que tienes. Y aparte, por todo el networking y la red de proveedores y de clientes que podrías tener en ese sentido, ¿no? Eso es resumiéndolo de forma muy simple. De hecho, ahí le cedo la posta a Yair para que nos amplíe más el concepto y cómo es que esto beneficia realmente a las empresas de Perú. ¿Qué casos hay a nivel nacional o internacional que podríamos tomar como referencia, ¿no? A ver, Yair, le cedo la posta. Gracias por cederme la palabra. Yo iría más por un tema, una reflexión, y espero que Víctor me ayude con esto. Yo recuerdo cuando trabajaba en la Universidad Agraria, fuimos invitados a varias universidades al Congreso para discutir la ley de parques científicos tecnológicos. Eso está por el 2003, 2004, no, 2005, 2006. 7, sí. Hay una que lo impulsaba el congresista o ex congresista Sumaeta. Discutimos toda la problemática y la parte política, digamos, que estaban organizando esto, tenían una confusión en la cabeza respecto a lo que era un parque científico. Estoy hablando hace más de 15 años atrás. Parque científico tecnológico ni siquiera sabía, ni siquiera había un concepto claro, y hablaba mucho y se confundía con los parques industriales. Hasta ahora sigue habiendo, a veces uno escucha que confunden ambos. El clúster también es otra forma de dinamizar un ecosistema, pero quizá, Víctor, tú nos puedes dar esa diferencia más fundamental, más conceptual respecto a un parque científico y un parque industrial, que hay varios parques industriales en Perú, además, ¿no? Claro, sí, hay una diferencia significativa, ¿no? Porque en realidad
en el parque industrial vaya hacia, digamos, se trabaja para el tema ya más, más productivo, ¿no? Entonces ahí se mueven otros relacionamientos. Sin embargo, en el parque científico-tecnológico, ahí lo que cuenta es el conocimiento y es un mercado distinto, digamos, se mueve a través de generar diferentes alternativas, hay el tema de las patentes, hay otros agentes que están ahí involucrados, ¿no? El poder generar innovaciones, digamos, tiene el componente digamos, de investigación muy ligado, ¿no? Este, Ahora, ahí no se producen en serie, digamos, ahí no van a encontrar ustedes en un parque científico-tecnológico, no van a encontrar una fábrica que está produciendo 500.000 o 1 millón de polos, no van a encontrar eso. Lo que van a encontrar, por ejemplo, ahí es más bien donde se produce conocimiento, donde hay hasta planes pilotos de producción, ¿no es cierto?, para nivel experimental, pero a nivel experimental ya para llevar al mercado, ¿no? Laboratorios especializados. Eso es lo que va a encontrar. O sea, en un parque va a encontrar es mucho el tema del conocimiento. Siempre a veces uno se pregunta, por ejemplo, un celular, ¿no? Yo tengo un celular, ¿no? El celular, por ejemplo, ¿dónde está el tema del valor en el tema del celular? Entonces ustedes se van a preguntar, bueno, acá en el celular, si a mí me toca fabricar solamente la parte física, ¿no? El metal, las micas, todas estas cosas, eso tiene un valor, pero sin embargo, detrás de eso hay una cantidad de conocimiento, de patentes, de cosas que han tenido que ser amalgamadas para que este celular funcione y además se brinde un servicio. Entonces, ¿qué pasa? Este material que cuesta 10 soles, o de repente hasta menos, digamos como materia prima, se convirtió en un tema de que es algo que me lo venden por 50 soles mensuales, ¿no? Durante todo el resto de mi vida. O sea, me dan un servicio que está basado en un aparato que a su vez está basado en conocimiento que está detrás, ¿no? Entonces, el tema es, ¿cómo es que el Perú puede avanzar? Tiene que avanzar de alguna manera entrando a la pelea en este tema de capacidad. Digamos, yo creo que el tema del conocimiento cada vez como que se va democratizando, ¿no? Por esto de las redes, la información que va de un lado a otro. Y lógicamente hay que explotar esa capacidad de la gente para generar innovaciones que a su vez se traduzcan en valor y en desarrollo, ¿no? Entonces, esa es la idea. Entonces, hay una diferencia muy grande, porque, claro, en el otro caso, con el parque industrial, sí me interesa que, por ejemplo, los proveedores, las vías para distribución, todo eso esté, pues, muy cercano. Pero, por ejemplo, yo me acuerdo mucho de la ley que comenta Yair, ¿no? Porque también participamos justamente con la Cámara de Comercio y cuando ya llegó la ley al Congreso, el Congreso decidió que le iba a hacer algunas modificaciones. Y realmente hicieron unas modificaciones que no tenía ningún sentido. O sea, realmente no entendieron el mensaje. Y de tal forma que llegó eso a la presidencia para que se formule, para que se promulgue, y no se llegó a promulgar, ¿no? No se va a promulgar porque, digamos, no tenía sentido, o sea, lo que se había aprobado no guardaba. Entonces, por ejemplo, hay una de las razones que decían es que los parques científicos tecnológicos tendrían que estar, por lo menos tener varias universidades juntas. Pero, por ejemplo, ahí la pregunta es, si yo quiero fabricar polos, perfecto, o sea, necesito que las cosas estén lo más cercanos posible después para poder que digamos, el tránsito de la mercancía, de la materia prima, etcétera, etcétera, o del producto terminado no sea muy lejos, ¿no? A menor distancia mejor. Pero en el tema del conocimiento, ¿cuál es la distancia que me separa a mí de un investigador de Estados Unidos o de Europa o de Rusia? O sea, no hay distancia, o sea, la distancia, es decir, entonces ese era un tema, ¿no? Lo otro es que le pusieron una cantidad de candados porque decía, bueno, argumentos eran terribles, ¿no? O sea,
pero entonces definitivamente no iba a favorecer, entonces se cayó esa propuesta. Luego hubo otra iniciativa después, también se cayó. Pero yo creo que las cosas, ya la gente cada vez va entendiendo de que, digamos, esta es una forma distinta de producir riqueza y valor, y de producir buena cantidad de riqueza y buena cantidad de valor, porque nosotros somos todavía este, un país de exportador de materia prima, ¿no? Todavía no le estamos dando valor agregado a las cosas, ¿no? Claro, hay un tema ahí de industrialización, pero también hay un tema de generarle valor en base al conocimiento, que ese es un salto más allá, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces ahí, a eso es lo que apuntan los parques científicos tecnológicos. Toda esa Y la capacidad. infraestructura, y respeto a la Claro. infraestructura. Ahora, eso es muy importante. Por ejemplo, cuando uno trabaja el tema de la infraestructura, ahí hay una serie de problemas, porque para comenzar, esto requiere conocimientos especializados, ¿no? Avanzados. Avanzados, ¿no? Laboratorios importantes, ¿no? Pero eso demanda recursos, pero sobre todo se requiere las personas que van a hacer la innovación. O sea, es decir, y a veces y a veces no nos damos cuenta cuando hacemos las normas. Por ejemplo, la ley del canon te permite, antes, bueno, ahí le hicieron una enmienda, me parece, en algún momento, pero en esa época, por ejemplo, ¿qué se permitía? Tú podías comprar equipos, los últimos equipos, no había problema. Podías construir es decir, construir un laboratorio a todo meter, un edificio. Pero no te permitían contratar personal especializado, entonces, digamos, no te permitían invertir en la gente, cuando el recurso principal para el desarrollo, en este caso, son las personas. O sea, el conocimiento está en la cabeza de la gente, no es un robot el que está manejando, es conocimiento. O sea, digamos, al final, entonces, eso trajo problemas, luego han flexibilizado para un determinado porcentaje, no tengo el dato exacto ahora, pero luego, pero eso es bien importante, o sea, es las personas, los equipos, pero hay algunas cosas que son importantes que digamos que también hay que tenerlas en cuenta. Podemos tener poco, pero si estamos bien enredados, es decir, metidos en esas redes científicas, tecnológicas que pueden permitirnos suplir ciertas deficiencias, eso nos ayuda, empieza a ser más fuertes, ¿no? ¿Cuál es la posibilidad, por ejemplo, digamos, muchas investigaciones ahora, por ejemplo, son multicéntricas, no se hacen en un solo sitio, ¿no? O sea, un solo país es como nada, ¿no? Entonces, generalmente trabajas con redes de investigadores de diferentes áreas, ¿no? Entonces, cuando haces eso, estás utilizando las capacidades que otros también tienen, ¿no? Y bueno, y también tenemos capacidades nosotros, digamos, en el Perú, ¿no? No son, pues, definitivamente los miles de investigadores, miles de doctores metidos en de investigación, pero sí hay un desarrollo, yo creo que en los últimos años, en general, yo diría, pues en los 20 últimos años ha habido un desarrollo interesante en lo que es la apuesta por establecer sistemas de becas, de capacitaciones, de formación de recursos humanos especializados, pero todavía eso está muy lejos, pues, o sea, no está muy lejos de lo que debería ser, ¿no? Pero sí ha habido esfuerzos y también el ecosistema cambió, ¿no? El ecosistema, fíjense cómo cambia, ¿no? Yo decía, antes éramos, pues, íbamos a buscar un trabajo con, eh, lo voy a, este es un conversatorio, así que lo voy a manejar así, básicamente como una especie de ejemplo, ¿no? Cuando antes uno buscaba un aliado fuera para hacer investigación, todo bien, se iba armando las cosas, todo. El momento de hacer el presupuesto, ahí decía, bueno, ¿y cuánto pones tú y cuánto ponemos nosotros?
Y bueno, ahí nosotros nos mirábamos las caras, porque claro, definitivamente, ¿de dónde sacábamos los fondos, no? Éramos un socio precario de la investigación. Con los últimos fondos concursables, que son incentivos que da el Estado, ¿no?, para ciertas cosas, entonces, para hacer innovaciones, hay esa posibilidad también de traer gente de fuera o de ir a visitar otros centros, ¿no? O sea, esas redes, ¿no? Pero ya no como socio precario, ya tengo la posibilidad hasta de decirte, mira, no, participa acá, el viaje que vas a ir allá, hacerme transferencia tecnológica, eso lo vamos a cubrir, o sea, ¿no? ¿Se dan cuenta? Ya no es, eso nos pone en una situación un poco diferente, ¿no? Creo que ahí digamos, hay que aprovechar, no, también esto, digamos, tampoco no es que pues el Estado está destinando muchísimos, estamos bien rezagados, muy rezagados en relación a la inversión en ciencia, tecnología e innovación, ¿no? Pero también aquí algunas políticas son bien interesantes de verlas, ¿no? Por ejemplo, estos proyectos que se apoyan a las empresas y le dan un plus si es que además va con alguna institución de investigación, ¿no? Es como para ir empezando a amalgamar, ¿no?, a juntar, a ver. Claro, son relaciones que hay que ir fomentándolas, pero que tienen problemas, tienen problemas. O sea, imagínense, o sea, ¿quién puede decir que no tiene problemas en esas relaciones, ¿no es cierto? Son dos mentalidades diferentes, ¿no? O sea, la academia piensa de una manera, sus tiempos van de una forma, la empresa va de otra manera, la empresa dice, no, no, yo lo quiero para ahora, mire, o sea, como que el dinero está ahorita ahí para vender, ¿no? Entonces, son dos cosas diferentes, porque los desarrollos científico-tecnológicos toman su tiempo, ¿no? Toman su tiempo, y bueno, pues, pero el trabajo yo creo que a lo largo de este tiempo ya poco a poco está, creo, tornando un ambiente un poco maduro para poder desarrollar ya estas cosas, ¿no? También igual el avance, digamos, en el tema de la educación, el tema de la SUNEDU, la presión que se está haciendo digamos, mejorar las calidades académicas, ¿no?, a nivel de las universidades, ¿no?, también va avanzando. Y otras políticas que se han dado también, por ejemplo, de incentivos, ¿no?, para las empresas, para que puedan invertir en innovación, ¿no?, y también para alianzas público-privadas, ¿no? Entonces hay una serie de cosas, pero todavía, por ejemplo, el tema yo diría que, por ejemplo, sí es un faltante la ley de parques, ¿no? Yo creo que es un tema de armar ciertas cosas, de mejorar, y generar una norma que le dé, que mire esas características muy particulares, ¿no? Porque a veces se sale del esquema de, por ejemplo, fíjense en investigación, ¿no? Si alguien a mí en investigación y me dice, bueno, ¿sabes qué? Me ponen una norma laboral que me dicen, bueno, si la persona se queda después de las 6 de la tarde, entonces, bueno, primero no se puede quedar, segundo ya si está fuera de su horario, ¿no? Y segundo, le vas a tener que pagar una determinada cantidad al investigador. A ver, sácate al investigador, por ejemplo, de su laboratorio, si sus ratones comen a las 8 de la noche y a las 3 de la mañana. Entonces, no puedes, pues, o sea, digamos, como que hay cosas, hay inconsistencias que tienen que ir saldándose, ¿no? Entonces, él está haciendo sus experimentos, ¿no? No. En realidad, el investigador muchas veces no tiene, bueno, su tiempo lo tiene completamente ocupado porque está tratando de lidiar con algo desconocido, con buscar cosas nuevas, buscar soluciones, ¿no?, a los problemas. Entonces, es lo de menos el horario, ¿no? O sea, pero claro, hay una contingencia, ¿no? Lo encuentran trabajando y te pueden caer una multa, ¿no? O sea, como que se dan cuenta cositas que caseras que hay que acomodarlas, que hay que arreglarlas, ¿no? Eh, Eso yo creo que es un punto bien importante, ¿no?, que tenemos que ir saldando poco a poco, ¿no? Eh, Claro.
Víctor, una pregunta que hace una de las personas de los invitados. Dice, ¿cuál es la diferencia entre parques tecnológicos, incubadoras y instituciones como Estación F? Estación F, bueno, viene a ser una incubadora, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, ahí un poco de repente alargando Incubadoras y la parques. pregunta, sería incubadoras, clústeres y parques tecnológicos. ¿Cuál vendría a ser la diferencia entre estos tres? Claro. Bueno, las incubadoras básicamente son, digamos, instituciones que su función es incubar empresas. O sea, tratar de que, digamos, que las empresas, digamos, y las ideas empresariales se conviertan en empresas, ¿no? En el caso, por ejemplo, como Cayetano, nuestra incubadora de empresas es Bioincuba, ¿no? De Bioincuba trabaja, digamos, haciendo la parte de incubación de empresas. Entonces, ellos, digamos, captan ideas importantes de personas que quieren emprender, que quieren hacer un negocio. Priorizamos nosotros aquellas que son de base tecnológica, pero no solamente de base tecnológica, ¿no? Pero son las que priorizamos. Entonces, esas incubadoras lo que hacen es un proceso de preincubación. O sea, porque claro, yo puedo tener una idea, pero el momento que empiezo a escribirla, de repente ahí nomás cae. La idea no soportó, empiezo a hacer la búsqueda, ¿no? Entonces, hay un proceso de preincubación, ¿no? Donde hay que someter esta idea a diferentes respuestas, ¿no? Es posible, ¿no es cierto? O sea, si tiene mercado, ¿no? Me va a dar ganancias, es legal. O sea, hay una serie de cosas, ¿no? Que hay que manejar, cuál es mi competencia. Entonces, son preguntas, cosas que tenemos que tener muy claras al comienzo. Luego viene la etapa de incubación, ¿no? Donde ya esta idea empieza a madurarse, se le asignan, digamos, personas que puedan ayudar en diferentes áreas, Mentores. ¿no? Mentores, ¿no es cierto? Entonces los mentores, y luego se va madurando y va avanzando. Entonces, al final tienen una empresa que comenzó, digamos, con una idea, ¿no? Entonces ahí hay un tema, hay que buscar talleres que sean para fomentar el tema de ideas. Esos talleres nosotros, por ejemplo, los hemos hecho hace muchos años allá en Santa María, ¿no? No teníamos nada. Miren, o sea, el tema es cómo podemos hacer algo, ¿no? No teníamos todavía mayores construcciones ni nada, y bueno, pero ¿qué tenemos? Campo abierto, arena, bueno, un campamento, ¿no? ¿Qué es lo que puedo hacer acá? Un campamento, pero démosle un sentido al campamento, claro, o sea, démosle un sentido al campamento, entonces campamento científico empresarial. ¿Y qué juntábamos? Juntábamos alumnos de las áreas de, digamos, de las ciencias, ¿no es cierto?, y de la ingeniería, los juntamos con alumnos de las áreas de negocio. Ahí se conocían y entonces trabajaban alguna idea empresarial, ¿no? En 2 días tenían una idea y luego algunas de estas han prosperado, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa es la idea de la incubadora. Incuban un negocio lógicamente formal, con todo. Le ayudan también en la parte de financiamiento, si es que pueden, digamos, conseguir algunos fondos, ¿no? Les ayudan a armar también su plan financiero. Esa es la parte. Algunas de estas empresas pueden instalarse en el parque. En el caso nuestro, tenemos 3 empresas instaladas allá. Las 3 son, digamos, del rubro de alimentos, ¿no? Agro y alimentos. Entonces, basadas en innovaciones, cosas que han innovado y que, bueno, las ponen pues al servicio, ¿no? Y luego, es en el caso de la incubadora. Bueno, lo del parque ya dijimos, ¿no es cierto? Son centros básicamente donde se hace el tema de investigación para innovación, donde se asientan empresas, donde se asientan también instituciones de investigación y donde todos los problemas, digamos, del Estado, de la sociedad, etcétera, son analizados de acuerdo al rubro del parque, ¿no? Para dar soluciones, para poder hacer implementaciones de cosas, ¿no? En el caso nuestro, pretendemos por nuestro sesgo, por el tema de todo lo que es bio, ¿no? Salud y ambiente, ¿no? Y energía, ¿no? Básicamente, esas son las áreas, ¿no? Y agua, por supuesto, todo lo que tiene que estar alrededor de la salud. Víctor, Sí, ese,
Justamente el fondo que está en tu pantalla es el CIA, ¿no? Sí, 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 es Los el Centro de pinos. Innovación y Emprendimiento, ¿no? Bueno, estos pinos fueron sembrados el año 2008, ¿no? 2008, Yo, y bueno, ya yo crecieron, sembré ¿no? uno. Yo sembré uno. Exacto, sí. Sí, 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 ¿no? Entonces, y también eso, ¿no? De la participación de las diferentes de personas que trabajan en este tema, porque este es algo para construir para el país, ¿no? Entonces, eso es importante que lo manejemos. Y Sí, bueno, incubadoras, también hay incubadoras, digamos, de negocios para el tema de servicios, ¿no? En el caso nuestro nos hemos juntado mucho hacia el tema de base tecnológica, pero tenemos también incubación de emprendimientos sociales también, ¿no? Por el sesgo que tenemos nosotros, pero sí, eso es lo que manejamos. Esa es un poco la diferencia, ¿no? Muy claro. clásico. Víctor, había una, Sí. yo recuerdo en España, habían hace ya como 5 años más o menos atrás, se hablaba del fracaso de los parques científicos en España. España había tenido un boom de parques científicos, no sé, más de cientos de parques, me parece, y de un momento a otro empezaron a fracasar. Ahora quedan algunos cuantos que son los que más han sabido aprovechar todo este conocimiento, toda esta experiencia y financiamiento, infraestructura, ¿no? Ujú. Sí, Esas claves de éxito o las cosas de fracaso que no se deben de hacer, no sé si las tienes más o menos mapeadas o... sí, bueno, mira, algunas cosas que ocurrieron en lo que ocurrió bueno, en España, bueno, en otras partes también, pero en España se notó mucho porque el Estado empezó a dar el impulso fuertísimo con el tema de parques. Entonces, cada área quería tener su un parque, y parque. no uno, sino dos. Entonces, el problema de que un parque científico-tecnológico, por ejemplo, no es algo pues que es como construir un mercado ni como construir una escuela, ¿no? Como les comentaba, tiene muchas aristas, ¿no? Entonces, y se necesitan muchas capacidades juntas para desarrollar. Y entonces acá más bien se trata de juntar esfuerzos, ¿no? Para llevar adelante las cosas. Y, y yo creo que el error principal bueno, entre comillas, ¿no? Pero porque en realidad en algunos parques es pensar que la infraestructura lo es todo, ¿no? Y entonces terminamos con construcciones apoteósicas cuando en el fondo, digamos, en la práctica no llegan a producir el resultado, ¿no? Entonces, la infraestructura es una buena parte del tema y la tecnología, pero no pues es no es lo único, o sea, la infraestructura no me garantiza necesariamente que el parque va a tener éxito. Entonces, ahí se tiene que haber sobre todo yo pienso que el generar ese ambiente, ¿no? Digamos, ese ecosistema, ¿no? Para la innovación, el emprendimiento, ¿no? Y para el desarrollo, asociado al desarrollo local y regional, eso es lo que comanda. Entonces, podría ser que uno pueda hacer innovaciones y ser un parque exitoso sin tener una innovación disruptiva. Sí, es posible, porque de repente nuestro tema está en hacer pequeñas innovaciones que cuando uno va sumando eso es mucho dinero de ahorro para el país o de repente es mucho dinero en ganancias para la empresa o es mucho dinero, digamos, para la productividad en el sector social. Entonces, por ejemplo, es como digamos, yo pienso que ahí, de las experiencias en España, sí hay experiencias muy buenas, ¿no? Pero también han habido algunas inversiones bueno, pues tardaron muchísimo tiempo y en algunos casos, si cuando uno se dedica solo a la infraestructura, se pierde, me parece que se pierde Ahora, esto uno de los ejemplos de parque después es el del Silicon Valley, ¿no? Que ese, digamos, que fue el primero donde ustedes pueden ver un desarrollo, donde pueden ver ahí el de Silicon Valley, ¿no? Donde la Universidad de Stanford, pues, por el año 51 más o menos, que estos parques, ¿no? Pero ahí ustedes ven todo lo que es Google,
Facebook, todo esto está todo esto está trabajándose, digamos, o han generado mucha riqueza, ¿no? O sea, nosotros, ¿quién no consume algo de los productos que vienen del Silicon Valley? Todos, desde el teléfono, es Sin saberlo a impresionante. veces. Claro, y a veces, por ejemplo, también acá lo importante también es el rol del Estado, ¿no? Es decir, Claro. qué tan fuerte, qué tanta fuerza se le pone a esto, es importante. Yo conocí el parque de Corea, ¿no? En Corea del Sur. Ahí la experiencia es muy interesante, ¿no? El parque de Daejeon. Ahí hubo bueno, es una experiencia, y la verdad que tuve la suerte también de poder conversar con los mismos actores que crearon el parque. O sea, digamos, eh, y, y, fuimos para un entrenamiento y nos mostraron, ¿no? Todo cómo habían avanzado. Nos mostraron cómo era antes esa zona, una zona totalmente pobre, pero así, con muchísimas carencias sociales, ¿no? Y el Estado decidió que ahí iba a ser una ciudad, o sea, una ciudad prácticamente dedicada a sus institutos y todo. Lo juntó, ¿no? Y les puso una serie de cosas para que puedan manejar ahí. Y ahora pues tienen varios institutos ahí con una capacidad impresionante, pero no se quedan solo en la investigación, sino que esto está amarrado a las empresas, ¿no? Fíjense, cuando acá vinieron una empresa coreana vino a buscar, me buscó en la universidad, ¿no? Y para ellos lo más normal, la empresa, venían a poner sus cosas acá en Perú y nos dijeron, sí, querían una universidad que trabaje ellos quieren asociarse con una universidad para poder trabajar, ¿no? Bueno, nuestras empresas todavía no han llegado a ese nivel, ¿no? Pero en el otro caso, ellos saben que esta unión, que esta relación que existe les lleva a obtener ciertas ganancias, porque claro, la universidad no sabe hacer dinero con sus hallazgos, con sus cosas, pero ellos sí saben hacerlo, ¿no? Entonces, esa es una unión muy interesante, ¿no? Claro, no es como, bueno, pues como es una relación que tiene sus altos y bajos, que uno puede pelearse, que Como en después uno todo, se como da en todo. cuenta como en todo, ¿no? Pero ese es parte del proceso de aprendizaje, ¿no? Y yo creo que estamos aprendiendo a poder trabajar, ya tenemos cosas conjuntas con la empresa, ¿no? Desarrollos que ya son interesantes, todavía no chorrea, es algo que va goteando de a poquito, pero por ahí, ¿no? Y en algún momento creo que eso puede pasar a formar a tener, digamos, una fuerza como en otras partes del mundo, donde eso es muy importante, ¿no? Víctor, Es- ¿cuáles son los parques a nivel internacional? ¿Cuáles son los parques científicos más que tú pondrías como ejemplo, digamos, que hay que ver para aprender el modelo de gobernanza del centro, la interacción, etcétera, ¿no? Aparte, mencionaste Corea, pero no sé si hay otro parque que tú lo tomas como referencia siempre. Sí, sí, mira, una acotación, perdón que les corte. Miren, nos quedan un poco menos de 15 minutos y hay unas 3 preguntas en cola. Entonces, tratemos de reducir un poco, de Bien. sintetizar un poco más las respuestas para llegar. sí, sí. Bueno, algunos parques, bueno, en Europa, por ejemplo, donde están, pues, el que tiene también es en Oxford, ¿no? También, bueno, hubo el de Cambridge, ¿no? Ese también, Ruta 128, ¿no? En Estados Unidos. Pero como también conocí en Brasil, en Campinas, pero lo importante es de que tengamos un tema de la búsqueda de cómo buscar algo como identidad, ¿no? O sea, la identidad propia del parque va a depender de qué tantas fortalezas y qué fortalezas tenemos para poder enfrentar todo esto, ¿no? O sea, no es algo que voy a hacer un parque, uy, Silicon Valley, voy a hacer uno igualito, no hay forma, o sea, es decir,
la cosa es diferente. Ellos en su momento evaluaron el tema, aprovecharon una oportunidad tecnológica que ellos estaban desarrollando, pero además vieron cómo esto manejaba en la zona, ¿no? Entonces, prácticamente un desarrollo inmobiliario impresionante, porque todo esto empezó a jalar trabajadores, etc. Es desarrollo local puro, o sea, realmente desarrollo local fuertísimo, ¿no? Justo ahí viene la siguiente pregunta, ¿no? Dicen, con la pandemia, ¿no? O sea, si los parques tecnológicos están basados bastante en infraestructura, con la pandemia, ¿cómo vendría a transformarse el nuevo sistema los nuevos sistemas que lo compongan el parque tecnológico? No, yo creo que, miren, lo que pasa es que todavía no tenemos un parque tecnológico, por ejemplo, en Perú no tenemos un parque tecnológico ya que esté funcionando, ¿no? Las universidades tenemos cosas separadas, ¿no? Todavía no articuladas como un parque ya como tal, pero yo creo que, por ejemplo, si hubiéramos tenido un parque, muy probablemente muchas cosas, ese parque hubiera tenido, y en las áreas bio, ese parque hubiera tenido cosas importantísimas que dar porque concentra a la gente en este caso, todo, digamos, las capacidades humanas en un área, ¿no? Aún así, las universidades, y han podido ver en la pandemia, esas capacidades existen y han salido a flote, ¿no? Se han hecho inventos, hay una serie de cosas que han salido, varias patentes, se ha trabajado, es decir, tenemos, o sea, ya no es que estamos en cero, tenemos cosas, tenemos argumentos como para poder decir, sí puede funcionar un parque, va a funcionar un parque. Ahora sí estamos, yo creo, en el momento que hay que aprovecharlo como país, ¿no? Es una inversión de largo plazo, pues también, y por eso que no han salido los parques tecnológicos, porque claro, probablemente el gobierno que pone el dinero no es el gobierno que va, que le van a aplaudir por las cosas que salieron, ¿no? Porque toma su tiempo, pero eh, yo creo que no hay otro camino. Yo Claro. pienso que es un... Justo eso, mira, hay como tres, cuatro preguntas donde al parecer no está quedando muy claro cómo es que cómo es que se da. O sea, las preguntas entre las que se dejan observar son, muchas de estas dicen ya, pero yo como empresa, ¿cómo llego a un parque tecnológico que me beneficie? Para esto voy a dar un ejemplo, ¿ya? Y ahí nos ayudas, Víctor, para ver cómo es el enlace con el parque. Por ejemplo, en Trayector, ¿no? La consultora que representa, que está organizando este conversatorio, lo que hacemos es formulación y gestión de proyectos de innovación. Es decir, viene una empresa X, ¿no? Y dice, ¿sabes qué? Tengo esta idea. No sé, me quiero ir a la luna, por poner un ejemplo, ¿no? Solo es un ejemplo, ¿ya? O ¿sabes qué? No sé, necesito un software que me pueda hacer un escaneo con mucho mayor precisión que esto que el otro. O sea, cualquier idea, finalmente, ¿no? De ahí esta idea se va aterrizando, va mejorando, va viendo si va a ser posible desarrollarse en el Perú o no. Pero finalmente, gracias a esta idea o a una serie de problemas que pueda plantear la empresa, porque no todas las empresas vienen con una idea innovadora de por medio, ¿no? Sino que vienen y nos dicen, oye, también tengo estos problemas. Entonces se hace vigilancia tecnológica, se identifica posibles ideas que a ellos les pueda servir para mejorar la idea que tienen, y de ahí, bueno, se elabora todo un proyecto. Se busca algún fondo concursable, algunas empresas grandes podrán financiarlo con fondos propios, en fin, pero tienes un proyecto y con eso pasas a ejecutarlo, ¿no? Entonces, y bueno, pero en toda esta ejecución, en todo este proyecto que apunta a desarrollar un piloto o un prototipo, lo que tú vas a tener es una serie de participantes involucrados en el proyecto. ¿Y quiénes son los participantes que se involucran en los proyectos de investigación, desarrollo o innovación? O llámense innovación empresarial pura, ¿no? Son investigadores, son especialistas, intervienen laboratorios, intervienen centros de cómputo con gran capacidad valga la redundancia, de computación, ¿no? Interviene mucho la academia, la empresa, la sociedad y el Estado. Bueno, el Estado ya está interviniendo con el fondo, ¿no? Pero entonces, yo creo que este es uno de los mecanismos más conocidos, ¿no? En el país, porque ya Innovate Perú ha difundido bastante los fondos y en fin, hay muchas empresas que ya están aceptando bueno, están conociendo más este canal. Digamos, yo, empresa peruana, que ya estoy sabiendo que podría ir por ese camino, ¿cómo podría
beneficiarme un parque tecnológico en ese sentido, o en otros sentidos donde no tengo ni la más mínima idea de innovación. Ujú. Claro, o sea, un parque tecnológico hay que verlo también como, digamos, como un lugar donde también se puede producir ese tipo de interacciones, ¿no? O sea, a ver, es que son múltiples, como multidireccionales, ¿no? Por ejemplo, fíjense el caso, ¿no? Si nosotros, yo como empresa podría encontrar alguna solución a algún problema, ¿no? Por ejemplo, se me ocurrió una cosa y porque el mercado así lo está pidiendo, o tengo un problema, ¿cómo hago? Rentabilizo más si quiero, pues, que el mango no sea de la forma que tiene, sino que sea cuadrado, o cúbico, y entonces, y además que el color no le gusta y quiere cambiarlo. De repente, si uno se pone a buscar, de repente ya existió alguien que lo hizo, porque esa es una cosa también importante. O sea, en el mundo, a veces uno cree que está innovando y de repente las cosas ya existen. Entonces, uno mira, entonces, pero ahí hay un tema de hacer la búsqueda, saber hacer la búsqueda para ver en otras partes qué hay sobre el tema, ¿no? Entonces se le ayuda a la gente. Entonces puede encontrar asistencia técnica desde el punto de vista de, otra cosa más que puede encontrar una empresa, digamos, es que, bueno, o sea, interesante, o sea, lo que está buscando también me interesa y por lo tanto podemos hacer una investigación y desarrollar una línea. Entonces, se puede trabajar una línea de investigación, ¿no es cierto? Y bueno, y para eso estamos juntos, busquemos de dónde vamos a financiar. Yo sé que ni tú ni nosotros podemos pagar toda la investigación, pero busquemos si alguien nos ayuda. En este caso aparecen los fondos, ¿no? Entonces podemos tener, o busquemos socios de fuera, ¿no? Entonces, trabajemos sobre esa línea, ¿no? El otro tema es servicios, ¿no? Hay máquinas que tienen algunos centros de investigación que no tienen en otros lados, entonces, y están en capacidad de hacer ciertos servicios, ¿no? Que no los encuentran y que algunas veces los compran fuera, ¿no? Entonces, también eso puede ser. Entonces, hay una serie de relacionamientos que pueden existir. Pero también, ¿por qué no emprender juntos? De repente por ahí sale algo, ¿no? De propiedad intelectual y de repente ambos empiezan a ganar, ¿no? Nosotros tenemos patentes también con algunas empresas, ¿no? Y entonces, y con algún otro centro internacional. Entonces, bueno, entre los, digamos, hay una participación de cada uno, ¿no? En este tema, y hay un tema ya de comercialización bueno, donde la universidad normalmente no tiene mucha experiencia, pero sin embargo las empresas sí. Bueno, entonces es eso. Y lo otro es el relacionamiento. Muchas de estas cosas también parten por relacionarse, ¿no? Entonces, ahí hay el tema de los brokers tecnológicos, ¿no? Pero el parque, por ejemplo, acá, ¿qué plus le da? Porque esto de acá que les estoy contando se lo pueden dar ahorita por separado. Pero el parque lo que puede dar es de que todo esto lo tienes concentrado. Todo esto lo tienes junto en un área geográfica donde tú vas a almorzar a la misma cafetería y lo que vas a escuchar ahí probablemente es que todo el mundo está hablando de sus problemas. Y, por ejemplo, podría haber que esté ahí, por ejemplo, digamos, alguien del sector financiero que apoya a las MIPES y que de repente esté interesado más bien en colocar su dinero. Y también podría haber en ese mismo comedor una persona que está trabajando otra cosa. Y, y que, bueno, cada uno con sus intereses, pero al final todo eso se junta, ¿no? Entonces tú generas un ecosistema que se ve ahí. Nosotros tenemos, como les decía, 3 startups, ¿no? Los 3 no se conocían, entraron ahí, están trabajando, todo. Pero ahora una de ellas, los desperdicios de una, o los desechos, digamos, ¿no? Ahora le sirven de insumo al otro. Ha sido aleatorio, no es que uno pensó que yo voy a... No, 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 porque ahí se conversa, ¿no? Si antes, estando separados, yo tenía la posibilidad de armar un proyecto o una idea que coincida con otra persona, ¿cuánto tiempo me costaría para poder encontrarnos? Pero si yo ahí juego futbito con la persona, ¿no? Almuerzo con la persona, y de repente o asisto a un evento de presentación de algo, entonces yo al final ese tiempo se reduce.
Y entonces, ¿qué es lo que va a tener? Que las ideas no suman, las ideas se multiplican. Es un crecimiento exponencial de ideas. O sea, han salido varios proyectos ya simplemente juntando investigadores con ellos, simplemente conversando, viendo lo que hacen así, pero esto podrías hacerlo mejor así. Allá, ¿qué tal si hacemos un proyecto? O sea, claro, nuestra meta es crecer a 32 startups, esperamos, pero para eso necesitamos hacer algunas inversiones importantes. Y bueno, ahora con la pandemia estamos un poco aguantados, pero el asunto es que ojalá que podamos avanzar en ese tema, ¿no? Pero Claro, ya. si con tres tenemos estas cosas, con 32 vamos a poder llegar a un punto en el cual la cosa va manejando. Hay dos comentarios bien interesantes. Uno dice, bueno, ¿por qué no se difunden estos temas de la señorita Victoria López? Dice, ¿por qué no se difunden estos temas en el Perú? Y gracias a los organizadores por difundir. Muchas gracias, Victoria. Y la otra pregunta que hacen por la otra plataforma es que hagamos un ejemplo. Ya, hagamos esta temática, Víctor. ¿Te parece? Hago un ejemplo y si en el caso hay alguna parte del ejemplo que me falte conectarlo con el parque, me ayudas. Sí, sí. Ya, miren, vamos a suponer, ¿no?, que es una empresa textil. Ya una empresa que hace el teñido del hilo, ¿no? Para los que de repente no conocemos mucho del tema textil, les hago un poco más la especificación. Ustedes tienen distintas fibras, puede ser la de oveja, la de alpaca, todas estas, y estas pasan por un proceso en el que se van juntando estas fibras, y de ahí, bueno, por unos procesos mecánicos va saliendo el hilo. Pero para que ustedes tengan las chompas de colores, digamos las chompas de alpaca, ¿no?, las que produce el Grupo Inca, ¿ya? Pasan por un proceso de teñido, de pintado. Y en ese proceso de teñido pintado tienes un residuo llamado agua residual con tintes azoicos, ¿no? Si en el caso han utilizado tintes azoicos. Pero toda esta agua, ¿cómo haces para tratarla? Digamos, ¿ya?, que esta empresa dice, vamos a tratar esta agua con un tanque de almacenamiento que vamos a implementar un sistema de filtros con, no sé, pues algún carbón activado, es decir, un residuo de un proceso de incineración prácticamente, un proceso de quemado de una madera. Pero esta madera es muy especial en el Perú, una madera muy autóctona. Entonces vamos a crear este filtro para que finalmente el agua que está con tintes pase por acá y ya pues no, salga totalmente potabilizada, totalmente transparente. El proceso en la vida real no es tan sencillo, pero vamos a suponer de que este filtro o este biofiltro funcione así. ¿Ya? Entonces, una vez que la empresa tiene este proyecto, va a desarrollar este piloto, este prototipo, ¿qué es lo que va a pasar? Va a necesitar, en primera instancia, de algún proveedor que sepa de tratamiento de aguas residuales, porque el know-how de esta persona, o de esta empresa, mejor dicho, es el sector textil, ¿no? Entonces, podrían estar empresas tecnológicas, de base tecnológicas, que ayuden, que sean tan flexibles como para ayudar un planteamiento de estos. Otra cosa, de repente queremos ver que no solo basta con que filtres el agua y ya está, ¿no? Con que salga transparente y ya está. Porque, ¿qué es lo que define que el agua sea realmente de buena calidad o de mala calidad? No podríamos decir que tenga un pH neutro, que tenga un pH ácido o en fin, ¿no? O no podríamos decir que la conductividad sea esta o el otro. O sea, son una serie de parámetros que te definen esto, que el agua sea de buena o mala calidad. Por lo tanto, si necesitamos saber si el agua es de buena calidad, tendríamos que poner un arreglo de sensores para que vaya midiendo, ¿no? En lo que va filtrando el agua, va midiendo. Entonces, ¿dónde encontramos un grupo de especialistas que nos puedan ayudar en electrónica, en sensórica? Y mejor aún, necesitamos un software para que esa información se mande en tiempo real y al ponerlo en la planta ya no necesitemos estar yendo hasta la planta a medir estos indicadores, sino que ya lo tengamos en el celular. Necesitamos de otros investigadores o desarrolladores de software que nos hagan ese trabajo. Y agregándole un poco más, como va a ser un prototipo que se va a vender finalmente, va a pasar una serie de etapas, prototipo 1, 2, 3, 4, hasta el N, hasta el que sea posible para vender, necesitamos darle buenos acabados, ¿no? Que sea en fibra de vidrio, que sea en este material, en este otro. ¿Dónde nos hacen eso? Otra vez a buscar otro proveedor, ¿no? Entonces habría que ir y conectar con un especialista en diseño industrial, con un especialista
en el acabado de estos prototipos. Y finalmente, en el parque tecnológico, ¿qué es lo que haces? Tienes a todos involucrados en ese mismo lugar, ¿no? Tienes al investigador que te va a hacer el tratamiento del agua, que se va a flexibilizar con tu sistema, y ya, pero terminaste todo esto, ¿y ahora cómo lo patento? ¿No? Entonces tendrás a consultoras especializadas en patentes o a grupos especializados en las universidades que te puedan ayudar a patentar esto. Ya, pero ¿sabes qué? Ahora, terminaste de hacer esto, está patentado y el producto está bonito, y de repente lo necesitas poner en una gran empresa. Y la gran empresa está que compra tecnología de forma desordenada. Y llega un punto en el que te dice, mira, ya no puedo comprar mucha tecnología porque todo lo que he comprado no sirve, ¿no? Lo he comprado muy, muy abiertamente. Y de repente en el parque tecnológico tienes una consultora que hace ruta tecnológica. Entonces tú vas, te asocias con la consultora, tú ya tienes tu prototipo y le dices, mira, no te preocupes, yo te voy a vender este producto, pero también te llevo de la mano con esta consultora que te va a ordenar todas las tecnologías que tú nos puedas comprar para que no sientas que estás trabajando así al desorden, ¿no? Entonces, en el Parque Científico Tecnológico encuentras toda esta serie de involucrados, de participantes que te pueden ayudar a sacar adelante un proyecto para fortalecer tu línea de negocio actual o una nueva línea de negocio, ¿no? Nada, y ahí, apóyame si en algo me faltó, Víctor. No, no, sí, muy buen ejemplo, ¿no? Quizás lo que sí, claro, el parque tecnológico también lo que tiene es que tampoco no se imaginen que es una la extensión de una universidad que se maneja por disciplinas, ¿no? Sino que el parque tecnológico se maneja por problemas. Entonces hay una temática hay un problema sobre el cual se construye todo. Entonces el abordaje de las cosas es multidisciplinario, ¿no? Entonces esa es la idea. Entonces, es decir, tener todo lo que se requiere, porque por ejemplo, claro, podemos hablar del problema del agua, pero el problema del agua tiene un montón de temas. Un tema no solamente es de los geólogos, de los físicos, de los químicos, de los científicos, también tiene temas sociológicos, también es decir, cómo abordar la problemática de una manera distinta. Es una forma distinta de ver el mundo. O sea, no es el tema, el modelo académico, digamos, en el cual las disciplinas son las que mandan, las más importantes, ¿no? Sino más bien para hacer innovación lo que necesita es romper las disciplinas. O sea, digamos, tratar de que ir por esos márgenes donde las disciplinas se encuentran, ¿no? Entonces, de esa manera puedes tener más posibilidad de innovación. Entonces, es multiplicar las oportunidades para la gente, para las soluciones, ¿no? Y por supuesto, si ya conozco y yo ya sé que hay un sitio donde puedo encontrar todo eso, entonces yo ya no tengo que estar buscando tantas ventanas, ¿no? Tocando tantas puertas. Claro, y Entonces, hacer hasta el proceso logístico en el desarrollo tecnológico, ayuda bastante el parque tecnológico como tal, ¿no? Bueno, nos ha quedado muy corto el tiempo, como todos los conversatorios. Gracias, Yair, gracias, Víctor. Mil disculpas, el tiempo nos ha ganado. Ya, yo quiero invitar a todos los participantes. El siguiente evento, vamos a estar con un invitado también especial como ustedes, de Fraunhofer, ¿no? Fraunhofer es un instituto de investigación de Alemania que hace desarrollo tecnológico. Para los que han visto algo de la industria automotriz, ¿no? El encargado de hacer todo chiquitito en el carro, las plaquitas en diminuto, es Fraunhofer, ¿no? Entonces, uno de los representantes de Fraunhofer va a estar la siguiente semana y vamos a ver a alguien que también represente el Perú a esa talla de investigación. Y nada, los invito porque el siguiente tema es cómo los institutos de investigación apoyan a la ciencia, la tecnología y la innovación en diferentes ecosistemas regionales, nacionales o internacionales de cooperación estratégica y tecnología. Muchas gracias. muchas Gracias, gracias. Víctor. Muchas Gracias, gracias. Diego. Muchas gracias. Saludos a todos. Hasta pronto. Saludos. Hasta luego, hasta luego.